días, hermanos. Desde que yo me fui a vivir a Soacha, al apartamento que Dios me permitió comprar, noté una cosa muy curiosa, y es que mientras yo estoy dentro del apartamento, me quedo sin señal de celular. El celular no funciona. Al principio me parecía feo, me parecía horrible, yo decía que tal una emergencia, que alguien lo llame, lo necesite a uno, pero por mi trabajo, yo trabajo en soporte de sistemas y la llamadera que yo tengo y la cantidad de mensajes que me envían a veces es absurda. Entonces poco a poco me he dado cuenta que el estar en una parte donde yo no tengo señal de celular se me convirtió en una bendición de Dios y ha sido bueno. Yo llego y ya sé dónde poner el celular, cerca de las ventanas para que medio suene, o cuando me llaman me toca salirme para que medio me escuchen. Pero muchas veces, cuando no quiero, me quiero desaparecer de todo el mundo, ya sé dónde ponerlo más adentro del apartamento y queda totalmente muerto el celular, queda sin señal. Entonces me puse a averiguar, y yo, pero ¿por qué se me muere el celular dentro del apartamento? Resulta que estos se llaman celulares porque hay unas antenas que van formando como una mallita y lo llaman células. Entonces a veces uno queda en la mitad, a la misma distancia hay una antena allá y otra allá, y el celular o no alcanza a coger la señal o no sabe, se embolata con cuál de las dos señales coger. Entonces a veces coge aquí, a veces coge allá, y por eso se produce como esa interferencia. A veces son las construcciones, lo que pasa en mi apartamento es la manera como están hechos los muros y los techos y todo. Mi apartamento todo es concreto, hermanos. Las paredes, el techo, el muro, todo. Ustedes no se imaginan en la que me veo yo para hacer un huequito en una pared, porque todo es concreto. Y a veces, pues porque la antena está demasiado lejos. Cuando uno está por ahí en un pueblito, cuando uno está en el campo, pues la antena está muy lejos y el celular no coge. Y es chistoso porque a veces me llaman y la gente está convencida que yo lo estoy escuchando. Y me hablan y me hablan y me hablan y yo, ¿aló? ¿Con quién hablo? ¿Aló? ¿Aló? Y no me escuchan nada, y yo a veces los escucho bien. Y pasa al revés. A veces yo soy el que está hablando como una lora y la otra persona no me está entendiendo nada. Es chistoso el tema del celular, es muy curioso porque a veces hay mucha interferencia. El problema es que a nivel espiritual nos puede pasar algo similar. A nivel espiritual pasa lo mismo muchas veces. Porque hay gente que le está hablando a uno y que le está dando un mensaje y le está diciendo cosas muy importantes. Y uno como que no tiene señal, ¿cierto? Uno está allá en un sitio oscuro, en un sitio donde la antena no le llega. Puede usted estar aquí sentado, pero usted puede estar pensando, bueno, y tengo que ir a hacer el almuerzo, me tengo que ir a planchar las camisas, Sebastián se quedó en el apartamento, el perro sí tendrá agua, yo sí habré cerrado la puerta, y pierde uno señal, ¿cierto, hermanos? Y se desconecta uno de lo que está viviendo uno acá, a nivel espiritual. Se supone que venimos a la iglesia a aprender de lo que diga la Biblia, pero se desconecta uno y se va para otro lado. Entonces, hoy quiero que miremos un tema muy interesante que ya Gilberto predicó sobre esto y lo profundizó, entonces yo lo voy a pasar medio por encima, porque él lo profundizó bastante, y para los que no me crean, ahí en Facebook y en YouTube tenemos el sermón. Esta mañana lo miré y ahí está el sermón de Gilberto donde habla de este tema. Pero yo voy no a hablar de lo que él habló en específico, sino a hablar de lo que hay antes y después del texto. Vamos a ir a Lucas capítulo 8. Y hoy voy a hacer algo diferente a lo que yo normalmente hago en un sermón. Normalmente para mí un sermón son 1, 2, a lo mucho 3 versículos. Hoy no. Hoy nos vamos a leer 21 versículos, hermanos. Lucas 8, del 1 al 21 nos vamos a leer hoy. ¿Listo? Pero lo vamos a leer de a poquitos. Pero no se les olvide, ¿de qué estamos hablando hoy? De la señal. ¿Listo? Hay una señal que nos está llegando y que a veces nosotros nos hacemos los locos y no la escuchamos. A veces por estar pensando en otras cosas nos desconectamos y no escuchamos la señal. ¿Listo? Vamos a comenzar a leer de los versículos 1 al 3. Porque es importante que miremos que habían dos grupos de personas diferentes. Versículo 1 al 3. Después de esto, Jesús iba con los 12 apóstoles por las ciudades y pueblos anunciando a la gente la buena noticia del reino de Dios. También iban con él varias mujeres que Jesús había sanado de espíritus malignos y de enfermedades. Una de ellas era María, conocida como Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. También iban con él Juana, la esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más. Estas mujeres ayudaban con su dinero a Jesús y a sus seguidores. ¿Qué pasó en esta historia? Pues Jesús estaba haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Acuérdense que esa es la gran diferencia que tenemos entre Jesús y nosotros, que Jesús se hacía caso.
Dios lo mandó a predicar, ¿cierto? ¿Y Jesús qué hizo? Se fue a predicar. Entonces iba con un grupo de gente. Des en cuenta lo que dice el versículo 1. Después de esto Jesús iba con sus 12 apóstoles. ¿Dónde estaban los apóstoles de Jesús? Ahí detrás de él, al ladito, pegados, ¿cierto? Eran el llaverito de Jesús. Eran 12, pero vivían ahí para arriba y para abajo a toda hora metidos con Jesús. Eran los discípulos. ¿Se acuerdan que les dije que había dos grupos de personas? Un grupo de personas son los discípulos, personas que siguen de cerca, personas que están ahí. Sigue diciendo el versículo 2, también iban con él varias mujeres que Jesús había sanado de espíritus malignos y de enfermedades. Iban mujeres, otras señoras. ¿Quiénes eran? Pues ahí nombra 3, pero dice que habían varias. Eran personas que Jesús algo les había hecho, algo les había dado y esta gente estaba orgullosa de seguir a Jesús. Estaban agradecidos de seguir a Jesús. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿Jesús les ha dado algo a ustedes en la vida? ¿Hay alguna razón por la cual usted debiera estar agradecido con Jesús? Entonces, ¿usted en qué grupo debería estar? En este grupo que lo estaba siguiendo de cerca, ¿cierto? En este grupo que estaban con él. Démonos cuenta que, termina diciendo el versículo 3. También iban con él Juana, la esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más. Estas mujeres ayudaban con su dinero a Jesús y a sus seguidores. ¿Qué hacían de diferente las mujeres? Estaban ayudando, estaban haciendo algo. Tal vez ellas, por la cultura que se vivía en esa época, pues no se podían parar al frente a hablarle a la gente, pero lo hacían de la manera en la que ellas podían. ¿Y cómo era? Pues en este caso con billete, aportando billete. Hermanos, Dios a todos nos ha dado alguna capacidad, algo. Yo no sé cuál sea el don que le dieron a usted. Yo he luchado mucho para tratar de buscar a ver cuál es mi don, a ver qué es lo que yo tengo que hacer. Y creo que ya tengo serios indicios de cuál puede ser. Pero usted lo que tiene que hacer es buscar cuál es su don. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga dentro de la iglesia? En este caso, pues Jesús era el que estaba enseñando. Y habían 12 seguidores de Jesús, que luego sabemos que se convirtieron en grandes predicadores, ¿cierto? Pues imaginen qué tan grandes serán que Pedro jamás estuvo en Roma, pero en Roma le tienen un trono. Y el hombre jamás pisó Roma. El que fue a Roma fue Pablo. Entonces, dense en cuenta lo grandes que fueron estos tipos que seguían a Jesús. Y aparte de eso, había unas mujeres que lo seguían y aportaban, ayudaban con lo que podían. Hermanos, nosotros tenemos que ayudar y aportar. Yo no les estoy diciendo aporten con plata, aunque si pueden sería maravilloso porque estamos graves de plata en la ofrenda. Pero aporten con lo que Dios le dio a usted. Dios le dio sabiduría y conocimiento, aporte eso. Dios le dio la manera de hacer un tinto, aporte eso. Dios le enseñó a barrer y a trapear, aporte eso. Dios le enseñó a predicar, pues aporte eso, hermano. Cada uno tiene que aportar lo que tiene que hacer. Pero, y aquí está el detalle, tenemos que hacerlo estando cerca de Jesús. Ese es el meollo del asunto. Usted puede ser el mayor predicador del mundo, pero si usted se aleja de Jesús, se va a volver una persona arrogante, una persona de Herodes, Susana y muchas más. Estas mujeres ayudaban a Jesús con su dinero. ¿Listo? ¿Quiénes eran estas mujeres? La verdad no es que sepamos mucho de ellas. A María Magdalena, cuando usted se arrepintió de sus pecados y cuando usted se bautizó, dice Hebreos que Dios borró, quitó, se olvidó. Ya eso no existe. Se fue para el fondo del mar toda esa lista de pecados. Dios se olvida de todo ese pasado que usted tenía. ¿Qué le interesa a Dios? Su presente. Lo que usted está haciendo ahorita. Cómo vive usted en este momento. ¿Se acuerda que comencé hablándoles de la señal? ¿Cómo estamos de señal ahorita? ¿Sí están poniendo cuidado a las cosas que dice la Biblia? ¿Sí estamos entendiendo lo que dice la Biblia? ¿O están pensando por allá en que yo no traje paraguas y va a llover? Pues más chica, preciso lo dejé hoy encima de la cama. Porque yo vi que estaba haciendo sol cuando salí. ¿Sí? Dense en cuenta, hermanos. Lo que le interesa a Dios es el presente, lo que estamos viviendo en este momento. Obviamente a Dios también le importa nuestro futuro, ¿no? Y por eso nos tiene un cielo que están preparando. Eso dice la Biblia, que Jesús se fue por allá a preparar el cielo. ¿O no lo dice la Biblia? ¿Cierto que sí? El futuro le interesa a Dios. Pero lo que más le importa a Dios de usted en este momento es su presente.
¿Cómo está ahorita? Hoy, ya, en este momento. ¿Ya se bautizó? ¿Ya se arrepintió de sus pecados? ¿Ya cambió su vida? ¿Cómo está su presente? Lastimosamente, y lo voy a decir con el respeto de mi hermano Gilberto, lastimosamente estos días la muerte como que anda cerquita de nosotros. Yo en 15 días he estado en 3 funerales diferentes. Y yo decía, ¿pero qué? En la universidad se me burlan y me dicen, venga Waldo, págase para su oficina, aléjese que es que usted como que es la sal. Usted como que, porque siempre que llego a decirles, no, estuve en un funeral. ¿Y hoy dónde estuvo? No, estuve en un velorio. Y me miran. ¿Y el domingo dónde fue? No, estuve en otro funeral. La muerte la tenemos cerquita, hermanos. La muerte todo el tiempo nos está rodando, nos está rondando. ¿Qué le garantiza a usted que hoy no sea su día? A Dios le interesa su presente, lo que usted está viviendo ahorita en este momento. ¿De acuerdo, hermanos? Vamos a continuar con el texto. Dice, aquí sí nos vamos a saltar del 4 al 15, que fue lo que predicó Gilberto, entonces este pedacito me lo voy a pasar como medio por encima porque ya lo predicó. Se reunió una multitud que venía de muchos pueblos para ver a Jesús. Él les contó una historia. El sembrador salió a sembrar, al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino. La gente las pisaba y vinieron las aves del cielo y se las comieron. Otras semillas cayeron en terreno pedregoso. Cuando crecieron, las plantas se secaron porque no tenían agua. Otras cayeron entre espinos que crecieron con las plantas y las ahogaron. Otras semillas cayeron en tierra buena. Las semillas crecieron y dieron fruto 100 veces más de lo sembrado. Y dijo en voz alta, oigan bien lo que les digo. Los seguidores de Jesús le preguntaron, ¿qué significa esta historia? Entonces les dijo, ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no se le ha dado a conocer sobre el reino de Dios, pero a los demás se les da de forma de historia para que miren pero no vean, oigan pero no entiendan. Esto es lo que quiere decir la historia. La semilla es el mensaje de Dios. Las que cayeron a un lado del camino son como aquellos que oyen el mensaje, pero el diablo viene y se los quita. Así no pueden crecer ni ser salvos. Las semillas que cayeron en las piedras son como aquellos que oyen y aceptan el mensaje con alegría, pero no tienen raíces profundas. Creen por un tiempo, pero cuando las dificultades los ponen a prueba, se dan por vencidos. Las semillas que cayeron entre espinos son como aquellos que oyen el mensaje, pero yéndose dejan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida los ahoguen y no dan fruto. La semilla que cayó en la tierra buena son los que con corazón noble y bueno, escuchan el mensaje, lo obedecen y con paciencia producen una buena cosecha. Aquí quiero que miremos 2 cosas. Como les digo, no voy a profundizar en la enseñanza porque ya lo hizo Gilberto y lo predico ya. Pero quiero que miremos 2 cosas. Devolvámonos al versículo 4. ¿Quiénes llegaron? Dice que una multitud. En la versión que yo tengo por ahí en el versículo 4 dice que llegó, se reunió una multitud. ¿Se acuerdan que les dije que había 2 grupos de personas? Unos eran los discípulos. ¿Dónde estaban los discípulos? Cerquita. Eran el grupito de Jesús. Cuando Jesús salía a almorzar, esos eran los que se llevaba. Cuando se iban a echar un tinto, esos eran los que pagaban. Eran el grupito de Jesús, el llaverito de Jesús. Pero ahora llegó una multitud. Entonces Jesús, pues él tenía una tarea que Dios le había puesto y Jesús sí hacía caso, pues comenzó a predicarles y les enseñó la parábola del sembrador. Voy a hacer una mención únicamente. Se supone que en la parábola del sembrador hay 4 tipos de tierra, ¿cierto? Primero, junto al camino. ¿Qué pasaba con el camino? Las semillitas que cayeron junto al camino. Si se las comieron las aves o la gente las pisaba. ¿Qué significa esto? Personas que escuchan, y escuchan con alegría, pero después no les importa nada y salen y se van. Y ya, estos son los del camino. ¿Listo? Segundo, las que cayeron entre las piedras. ¿Listo? ¿Qué dice la Biblia? Que creció la plantica, pero como no tenía agua, se murió. ¿Quiénes son estos? Personas que también escuchan con alegría, pero al final no profundizan en el servicio, no profundizan en el conocimiento. De pronto hasta se pueden bautizar, pero son esos que vienen, se sientan y se quedan años sentados en una silla. Y jamás se echaron una raíz, jamás dieron un fruto. ¿Ustedes creen que esa persona se va para el cielo? Yo no sé, yo no soy Dios, yo no los voy a juzgar, hermanos. Pero piénselo usted por un momento. Piénselo usted por un momento. ¿Qué tan profunda es su raíz? ¿Qué tan bueno es su fruto? Tercero, los que nacieron entre espinos. Fueron personas alegres que escucharon, que obedecieron, se bautizaron y al principio dieron fruto y qué chévere y qué bonitos. Pero la misma Biblia dice que los afanes de la vida,
las riquezas y los placeres de la vida los ahogaron. Y yo creo que dentro de este grupo estamos la mayoría de nosotros, porque nosotros nos cansamos, hermanos, porque nosotros nos aburrimos, porque uno hace el trabajo que Dios le pone y lo hace con ganas y lo hace con esfuerzos, pero resulta que cuando uno no tiene plata, cuando no hay trabajo y cuando no hay mercado y los chinos tienen hambre, ¿qué hace uno? El texto es claro, porque dice que los afanes de la vida, los afanes de las riquezas y los placeres de la vida fueron lo que los sacó de la iglesia a ellos. Y nosotros tenemos que cuidarnos mucho, porque nosotros hacemos, trabajamos, la luchamos, venimos a la iglesia juiciosos, pero tenemos que cuidarnos de los afanes, de las riquezas y de los placeres de la vida. ¿De acuerdo, mis hermanos? Y el último dice que fueron los que cayeron en tierra buena. Estos son los discípulos de los que estoy hablando desde que comencé este sermón. Los discípulos, los que siguen a Jesús. ¿Por qué? Porque estaban cerquita de Jesús, porque le hacían caso a Jesús, porque aprendieron de Jesús. Y luego, cuando Jesús se fue, pues fueron los que siguieron, los que continuaron con el trabajo. Estos son los discípulos, los que cayeron en tierra buena. Analice usted su corazón y mire usted qué tipo de tierra es. ¿Es la del camino que viene, escucha, chévere, rico, pero luego sale y se vaya? ¿Es la que cayó en las piedras? ¿La que cayó en los espinos? ¿O la que cayó en tierra buena? Piénselo, hermano, analícelo por un momento. Hay otra cosa que me parece muy interesante del texto. Cuando Jesús termina de contarle la historia a la multitud, en el versículo 9, váyanse a la 9, dice: los seguidores de Jesús le preguntaron qué significaba esta historia. En mi versión dice los seguidores. Le puedo apostar que en una versión diferente dice los discípulos. Y lo sé porque me leí 15 versiones de la Biblia esta mañana buscando a ver cuál me contradecía y vi que ninguna. ¿Qué dice ahí? Sus discípulos le preguntaron. Los discípulos, ¿sí ven? Los discípulos. ¿Cuántos habían? 12. ¿Y la multitud? ¿Y cuántos eran la multitud? Pues no dice, pero eran muchos. Pero ¿cuál fue la actitud de la multitud? Vino Jesús, les echó el cuento y los otros, bueno, qué bonito, y salieron y se fueron. Pero ¿a quién les quedó la espinita en el corazón? A los discípulos. ¿Sí ven lo que yo les decía desde que comencé el sermón? El discípulo es el que pregunta, el que está ahí, el que cansa, el que dice, no entendí, maestro, explíqueme. Y Jesús, pero otra vez. Pero aún así les explicó, ¿sí ven? Ese es el discípulo, hermano. El que de verdad tiene curiosidad, el que de verdad quiere poner sus talentos al servicio de Dios. Ese es el verdadero discípulo. En ninguna parte dice la Biblia que la multitud se interesó en preguntarle a Jesús que les explicara. No, ninguno de esos. Los que se interesaron fueron los discípulos. Y Jesús les dio la explicación a ellos. Entonces les dijo, no, vea que el camino es esto, cuando entonces el diablo viene y se lleva la semilla, que las piedras es porque nada si no tiene agua, esa gente no tiene raíz, el de los espinos es porque la plata, la riqueza, los afanes, todo esto. Si ven, Jesús les explicó y les explicó de forma chévere. Y les da un mensaje y les dice, terminando el versículo 10, pero a los demás se les da de forma de historias para que miren pero no vean, oigan pero no entiendan. Yo sé que a nosotros los cristianos siempre nos tildan de locos, porque hacemos las cosas de forma diferente a como el mundo las hace. ¿Pero por qué el mundo las hace tan diferentes? Para que miren pero no vean y oigan pero no entiendan. Ellos no entienden, hermanos. Ellos no logran entender cuál es el mensaje de Jesús. Ellos no logran entender qué es lo que Jesús nos quería transmitir a nosotros. Es nuestra responsabilidad explicárselo, pero ya vamos a hablar de eso. ¿Listo, hermanos? Vamos a terminar de leer de los versículos 16 al 21. Dice Jesús en el versículo 16, nadie enciende una lámpara para cubrirla con una vasija ni para ponerla debajo de la cama. Al contrario, la ponen sobre un candelero para que los que entren tengan luz. Todo lo que está escondido se descubrirá. Todos los secretos se llegará a conocer y saldrá a la luz. Así que tengan cuidado de entender lo que oyen, porque al que entienda se le dará más a entender, y al que no entienda se le quitará hasta lo que cree que entiende. La mamá y los hermanos de Jesús querían verlo y no pudieron acercarse a él porque había mucha gente. Entonces alguien le avisó, tu mamá y tus hermanos están esperando afuera y quieren verte. Pero Jesús le respondió, mi mamá y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Qué tiene de diferente un discípulo
a la multitud. Que el discípulo no es tanto lo que habla, es más lo que hace. Y Jesús pone un ejemplo. Cuando usted prende una luz, no la pone debajo de la cama. Yo no he visto ninguna casa que estas lamparitas las tengan debajo de las camas o debajo de las mesas. Bueno, hay ciertos restaurantes muy elegantes donde yo veo que colocan como una tabla. Obviamente no es una tabla fea, ¿no? Es unas tablas bonitas, unas cosas bonitas enfrente de las luces. Entonces la luz como que se difumina y genera un ambiente y bueno, eso es para cobrarle a uno más caro. Y funciona porque uno lo paga contento. Pero en general, una luz no se pone escondida, una luz se pone en el techo, vea, que nos alumbre. Dios nos dio el ejemplo. ¿En dónde está el sol, hermanos? Arriba, ¿sí ven? Eso es un cristiano, esa persona que está alumbrando a los demás. Y no alumbrándola, llenándola de palabras. ¿Qué día iba yo en Transmilenio y se subió un señor a predicar? Está predicando con muchas palabras. Y utilizaba muchas palabras de la Reina Valera que a veces son complicadas de entender. Un verdadero cristiano no tiene que predicar con palabras, predica con hechos. Hace muchos años escuché un hermano que me decía, las palabras mueren. Hay mucha gente que habla y habla y habla de cristianismo, pero se comportan igual o peor que un mundano. Entonces, hermanos, ahí no estamos haciendo. Esto le hubiera caído muy bien a Wilmer con lo del catolicismo. Dice el 19, la mamá y los hermanos de Jesús querían verlo y no podían acercarse porque había mucha gente. ¿Cómo así que la mamá y los hermanos luego no estaba con los discípulos, luego los discípulos no eran los hermanos de Jesús? Entonces, de que Jesús tenía una familia carnal, tenía una mamá, obviamente, acuérdense de toda la escama que hicimos con María y de todo lo que nos cuentan en diciembre con el pesebre. Jesús tenía una mamá, ¿cierto? Pero resulta que también tenía unos hermanos. Versículo 20, entonces alguien le avisó, tu mamá y tus hermanos están esperando afuera y quieren verte. Pero Jesús le respondió, mi mamá y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Y la obedecen. Esa es la diferencia. ¿Sí ven? ¿Cuál es la diferencia entre un hermano carnal y un hermano espiritual de Jesús? Que el uno escuchaba. Si ustedes se imaginan la lora que tenían los hermanos de Jesús en la casa, cada vez que se iban a sentar a comer Jesús hablando. No, yo me imagino que ya los hermanos le decían, bueno, vamos a hacer una oración para comer, pero Jesús no. Usted callado, chino, porque es que usted habla mucho. Yo me imagino la casa cómo sería. Pero dice aquí la Biblia claramente que el verdadero hermano de Jesús es que el que oye la palabra de Dios y la obedece. ¿Listo, hermanos? ¿Qué hago yo para ser un hermano de Jesús entonces? ¿Qué me toca hacer? Pues fácil. Primero, pues léase la Biblia, porque ¿a qué va a obedecer usted si no entiende? Si no sabe, pues hay que leer la Biblia, ¿cierto? Y si no la quiere leer, pues al menos venga los domingos a la iglesia, asista el miércoles al devocional, venga el martes a la oración, porque ahí estamos estudiando la Biblia. Y poquito a poquito vamos estudiando hasta que yo sé que en algún momento vamos a ser unos duros en Biblia. Segundo, oración constante. Tenemos que estar orándole a Dios. Tenemos que, dice por allá Pablo, orad sin cesar. Tenemos que estar orando por todo, hermanos. Y tercero, aplicar los conocimientos bíblicos a la vida cotidiana. Nosotros no podemos ser personas que somos cristianos los domingos de 10 a 12, bueno, ahorita ya son las 12:05, yo normalmente digo, el culto se acaba a la 1, como para dar una gabelita, porque mientras nos tomamos el tinto, pero nosotros no podemos ser cristianos de 10 a 1, hermanos. Nosotros tenemos que ser cristianos todo el tiempo. ¿Y cómo somos cristianos? Pues aplicando lo que nos están enseñando la iglesia a nuestra vida cotidiana, a lo que hacemos todos los días. Eso es un cristiano, el que aplica esos conocimientos, esas cosas que nos están enseñando. Hoy, por ejemplo, el hermano John nos habló del ortodoxismo. Me parece a mí, y siempre lo he pensado, que el ser uno tan ortodoxo, tan de derecha, tan pegado a la raya, tampoco está bueno. De hecho, Jesús se la pasaba criticando a los fariseos por eso, porque eran demasiado pegados a la letra en palabra, pero en acto no hacían nada. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que ser personas que hacemos lo que nos enseñan en la iglesia y ya, eso nos hace buenos cristianos. Entonces, mis hermanos, ¿en qué zona de celular está usted? ¿Sí tiene señal?
¿Sí le está cogiendo la señal espiritual a usted en su vida? Porque vimos que tenemos 4 tipos de señales acá en este texto. Unos que escuchan, ay, qué bonito el mensaje, y ya, no les importó más y se fueron. Otro que escuchó, como que sí, como que no, pero cuando echó raíces, como estaba en piedras y no tenía agua, se murió. Otro que más o menos, sí, creció, estaba bien, pero al final todas las presiones de la vida, la plata, los afanes, los placeres, lo fueron sacando poco a poco. Pero hay otro que es el verdadero discípulo de Dios. Ese es el que tiene buena señal. Con ese es con el que uno llama y puede charlar y charlar bien. Porque a ese sí no se le va a caer la llamada. Que es el verdadero discípulo. Y allá es donde deberíamos estar nosotros. Tenemos que mirar, hermanos, y eso es un ejercicio diario. Todos los días, sintonicémonos con Dios. Miremos a ver cómo hacemos para coger esa señal. Miremos a ver cómo hacemos para cuidar nuestro corazón del pecado. Y sobre todo miremos a ver cómo hacemos para poner en práctica las enseñanzas que cada día y cada semana los hermanos nos han estado enseñando aquí en la iglesia. Sintonicémonos con Dios, hermanos. Cojamos la señal del Señor y en algún momento vamos a estar en el cielo con Él. Que Dios los bendiga, mis hermanos.